Todos los viernes de 6 a 7 de la tarde, Pasen y Lean, un programa dedicado a los libros, con entrevistas, recomendaciones, noticias, certámenes, agenda cultural, talleres de creación literaria, crítica. Pasen y Lean, presentado por la escritora y periodista Nerea Riesco. Pasen y lean, porque un libro es un amigo que nunca decepciona. Bienvenidos amigos lectores, un día más a Pasen y Lean. Decía el escritor francés Alejandro Dumas que no hace falta conocer el peligro para tener miedo y que de hecho los peligros desconocidos son los que inspiran más temor. Y es que hoy vamos a hablar de miedo con el escritor Juan Cuadra. Él dice de sí mismo en su blog que empezó su carrera en lugares extraños, pero que poco a poco fue encontrando la dirección correcta. Durante una época trabajó como traductor para la editorial de Vir y posteriormente, tras terminar sus estudios de filología hispánica, encontró su vocación como profesor. Pero una cosa es el trabajo y otra cosa es la vida. Así que cuando la vida giró lo suficiente, apareció el tiempo necesario para escribir. Ahora compagina la enseñanza con la escritura, con la paternidad y con cosas aún más inesperadas. Hoy Juan Cuadra se acerca hasta los micrófonos de Pasen y Lean para hablarnos de su novela El libro de Ivo, una obra que desde luego no deja indiferente. Y les voy a hablar un poquito de ella. En una ciudad sin nombre, un hombre sueña cada noche que es un asesino cruel y despiadado y cada mañana despierta temeroso de que un día todo eso se haga realidad. Su temor y el deseo de proteger a la mujer que ama lo llevan a descubrir que la reina Mad, dueña y señora del reino, es la responsable de que sus noches sean cada vez más aterradoras. Se acaba con ella, sus espantosos sueños por fin cesarán. Cuando duermen, los humanos llegan hasta el reino y crean allí sus sueños, forjando las pesadillas con sus miedos y sus deseos más ocultos. Una vez que los humanos han protagonizado sus fantasías más perversas e inconfesables, despiertan, dejando tras de sí su parte más oscuras. Pero la muerte de Mad a manos de un durmiente ha puesto en peligro al reino, desencadenando unos acontecimientos que nadie podría haber previsto. ¿O sí? Mientras los humanos pierden la capacidad de liberar sus pesadillas lejos de sus vidas, 4 de los señores del reino, Bestia, Oscuridad, Laberinto y Cazadora, deberán decidir cuál de ellos bajará a la ciudad en busca del asesino de la reina para intentar restaurar el equilibrio entre los mundos antes de que unas terribles y oscuras fuerzas transformen todo lo que conocemos. Buenas tardes, Juan, bienvenido a Pasen y Lean. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy encantado bien. de estar aquí. Bueno, nosotros encantados también de que estés al otro lado de la línea del teléfono hablando con nosotros de ese libro de Ivo que bueno, que tiene aterrorizado a todo aquel que se acerca a sus páginas. Siempre quisiste ser escritor de terror, porque la verdad es que no es un género demasiado habitual en nuestro país. Yo decidí que quería escribir cuando conocí la literatura de horror. Ah, sí. Si no me hubiera cruzado con un par de libros de Clive Barker, no escribiría. Pero después decidí empezar por el horror. A día de hoy sé que es una opción poco habitual, que siempre crea un poco de rechazo, pero quería empezar contando esta historia de este modo. Después seguiré por otros caminos distintos, quizás, pero era el punto de partida. Esto había que contarlo de un modo horrible. ¿Y por qué crees que no hay más escritores de terror en nuestro país? ¿No es un género que se dé mucho? Me da la impresión de que muchas veces no es tanto de los escritores, sino de las editoriales. Las editoriales. Hay muchísimo cine de terror y yo que trabajo con adolescentes están encantados, les encantan las cosas agresivas, violentas, sangrientas, pero después muchas veces las editoriales creo yo que no ven un público amplio. Y al final, cuando vas a una librería grande o intentas buscar un libro en grandes superficies, o coges algo de Stephen King o no hay nada de ese género. Sí. Pero cuando te alejas de las grandes editoriales ves que hay mucho y muy bueno.
Tu novela se mueve entre dos escenarios, entre el reino y la ciudad. ¿Cómo se te ha ocurrido esa estructura de la novela? Son dos estructuras que se conectaron. La historia yo la empecé desarrollando con la idea del reino y qué pasa con las pesadillas, un poco adentrándonos en cómo cada uno vive los miedos y los deseos más oscuros. Y después, claro, eso tiene que tener un reflejo en la realidad, que era lo importante. Así que tenía las dos historias, tenía que cruzarlas y decidí cruzarlas pues como están, un poco desordenadas, porque era un modo de que no tuviésemos toda la historia delante, como sucede muchas veces en el cine. Así que creé mundos paralelos y hice un poco de tarea de corte y confección. O sea, que eres un escritor cinematográfico, que ve las cosas y luego plasma lo que ve en lo que escribe, ¿no? Mucho. De hecho, las ideas o parte de las ideas del libro de Ivo, cuando todavía no me sentía con fuerzas o tiempo para escribir, se plasmaron en un guión, que ahora ha sido de nuevo dividido en otros elementos que han tomado forma de novela, pero siempre concibo todo mucho en imágenes. Bueno, eso yo creo que les ocurre a muchos escritores, me incluyo entre ellos, que no sé si te pasará a ti también, pero a mí me pasa que luego hay zonas en las que no las has imaginado, no las has visualizado, y yo las llamo las zonas oscuras, que son las que luego más difícil te cuesta escribir o poner sobre papel. En gran medida, cuando yo estoy escribiendo, siempre veo dónde está la cámara, ¿no? Es todo el giro. Hoy era un plano corto, ya era un plano largo, y ahora se abre aquí la panorámica. Sí. Y después el esfuerzo de que eso se transmita en un texto escrito, que realmente el lector sea capaz de seguir eso que tú tienes tan claro en la mente. El reino es un lugar al que acuden los soñadores a liberar la oscuridad de sus almas, y la ciudad, bueno, un lugar donde pasan cosas tremendamente oscuras. Se nota la influencia de Gaiman. ¿Qué han significado autores como él para tu trabajo? ¿O cuáles son tus influencias literarias? Son un punto de referencia esencial, porque cuando toda la gente de mi generación alrededores leímos The Sandman, de repente nos enseñaban dos cosas, y es que una historia puede encerrar cientos de historias dentro, y el mundo de los sueños está ahí delante, pero yo quería distanciarme de forma consciente. Es el mundo de las pesadillas, no es el de los sueños. De hecho, en ciertos momentos, poco a poco, conforme avanza la historia, se crea una diferenciación clara. Sí hay un mundo de los sueños, pero no vamos a hablar de él. Y también de The Sandman, saque ese concepto de que un personaje no tiene por qué caerte bien ni por qué ser cercano. Morfeo, propio Sandman, es un personaje muy frío y a veces insoportable. Y yo quería transmitir eso, que en un mundo que no es humano, los seres no son humanos y no tienen por qué parecerlo, no tienen por qué caernos ni bien ni mal. La bestia, la cazadora, el laberinto, la oscuridad, el torturador, la víctima, ¿quiénes son? Bien, son arquetipos. Cuando yo pensaba en crear ese reino de las pesadillas, mi intención era resumir todo lo que nos da miedo. Y son simplificaciones. Al final todas las pesadillas vienen a ser 3 o 4 cosas. La pesadilla en la que algo o alguien te persigue y al final te atrapa, pues eso es la cazadora. O la pesadilla en la que sale un monstruo horrible que te da mucho miedo y que te acaba comiendo, eso es la bestia. El laberinto es pesadillas en las que todo se va liando cada vez más, sea una madeja de hilo, sea las propias pasillos sin salida. Y luego, aparte, están el torturador y la víctima, que era el reflejo de las tendencias agresivas o masoquistas que todo el mundo puede desarrollar en algún momento. En la literatura siempre están presentes, ¿no? Tenemos grandes asesinos y grandes víctimas, y esos dos arquetipos resumen esos conceptos. Pero luego al final la eterna pregunta, ¿no? O quien más nos intriga, al final está en el título del libro, ¿no? Ivo, ¿quién es Ivo y por qué ese es su libro? Cuando yo planteé el comienzo de la saga de la ciudad, ¿no? Tenía claro que iban a ser 4 partes y también tenía claro que el punto de partida y el punto de vista tenía que cambiar ligeramente.
Entonces, Ivo es un receptáculo para uno de los señores del reino. Ivo es un personaje que cuando comienza la historia ya no es, está poseído y fue simplemente un asesino. Y como, aunque es una novela coral, el personaje que va conduciendo o que va definiendo la trama es Ivo, por eso este es el libro de Ivo. Y posteriormente vendrá el libro de Sombra, que aparece como secundario, y esa es la estructura que se va siguiendo. Es una historia muy abierta, pero que acaba atando todos los hilos. ¿Y qué nos puedes contar de la ciudad y sus habitantes? La ciudad es una ciudad concreta. Lo que pasa es que intencionadamente no se nombra en este primer volumen. Y parte del juego de la intriga más adelante será descubrir cuál es. Es una ciudad cosmopolita, es una ciudad repleta de gente, dando esa idea de mosaico, donde hay muchas cosas que nos resultan familiares, una ciudad mediterránea, una ciudad europea, no esas ciudades americanas que estamos tan acostumbrados a ver, pero que en realidad son distintas en el enfoque. Y bueno, según tengo entendido, parece ser que la segunda parte ya la tienes escrita, que ¿nos puedes avanzar algo, nos puedes adelantar algo sobre ella? Sí, la segunda parte, como es el libro de Sombra, sí, es el personaje principal y hay un giro en lo que se cuenta. La historia del libro de Ivo comienza y termina y tiene su principal conflicto en el reino, mientras que el libro de Sombra pasa a un conflicto que está centrado en la ciudad. Es una novela con una estructura menos fragmentaria, que ya también cuando vas escribiendo siempre aprendes un poquito en cada paso, y hay más tiempo, es más pausada. Al fin y al cabo el libro de Ivo transcurre todo lo que sucede en la ciudad en apenas un día, y vamos profundizando un poco en todos esos elementos de la oscuridad interior de las personas y de lo que es capaz cada uno si se le permite hacer cualquier cosa. Tengo entendido que cuando empezaste a interesarte por la literatura fantástica también te interesaba el mundo de los juegos de rol. Parece como que todo este tipo de cosas, conozco a más autores de fantasía que se interesan por los juegos de rol, parece como que este mundo está como un poco unido, hay un cierto toque entre un mundo y el otro, ¿no? Yo creo que en gran medida surge de la pereza. Porque cuando tienes 20 años, dices, ahora me voy a poner yo a escribir una novela en 4 volúmenes, 5 años. Dices, no, cojo esa idea y le hago el argumento de una partida de rol. Y así en realidad es como yo he aprendido a contar historias. Cuentas las historias con los juegos y después cuando ya te encuentras preparado, dices, vamos a hacerlo ya en serio, vamos a contar la novela. Pero después se puede hacer el camino inverso, que es lo que hablaba yo hace par de semanas con Chaperea, que La corte de los espejos es un libro que es jugable y el libro de Ivo es jugable y ya lo ves de un modo mixto. Supongo que otra gente ve, mi libro sería una película o esta película sería un libro, sí. Pero yo lo entiendo muchas veces como este juego da película y este juego da libro y este libro da juego. Sí, que al final hay un poco como que de unión entre géneros que como que se alimentan unos a otros, ¿no? Sí, porque es aventura, porque es acción. No sé, claro, cuando te lees 100 años de soledad no dices, de esto sale una partida de rol inmensa, no dices, qué bonito, qué bien hecho, qué envidia. Pero bueno, claro, cuando tú ves ahí disparos, acción, descuartizamientos, pues dices, esto sí, esto sí. Bueno, y me imagino que también el hecho de que, como hablabas antes, ¿no? Te relacionas en tu trabajo, por tu trabajo con gente muy joven, gente que también a lo mejor tiene la fantasía a flor de piel, hace que como que uno se alimente, ¿no? de la fantasía de los demás. Sí, pero cuando sales escribiendo horror y trabajas con gente de estas edades, es complicado también, porque mis libros están mi libro está en la biblioteca de mi instituto, pero yo no se lo puedo dejar que se lo lleven los más pequeños. Entonces, claro, después vienen los padres furiosos y te miran raro los padres, eso es cierto. Bueno,
Bueno, pero es muy interesante el pensar que tu profesor escribe libros de éxito como es el libro de Ivo, Bueno, y que los alumnos estén interesados en crecer un poquito más para cogerlo, ¿no? Cuando me han termines, encantado. cuando termines de escribir esta saga de la ciudad, ¿tienes algún proyecto en mente? Tengo, como las cosas editoriales van tan despacito, ya Sí. estoy con otro proyecto abordando en los huecos, porque el segundo libro está terminado, el tercero está muy avanzado. Entonces, quiero alejarme un poco de el género o del modo de contar las cosas de horror, porque es duro escribir todo el tiempo, ¿no? Si escribes ciencia ficción, pues te documentas de cosas tecnológicas. Si escribes fantasía, pues ahí estás con leyendas, hadas. Pero el escribir horror es incómodo por dentro y necesita descansar tras cierto tiempo. Así que me voy a quedar evidentemente en el género fantástico, pero abandonando historias tan crudas, un poquito. Después volveremos otra vez. Bueno, y ya esta es una pregunta ya por curiosidad personal. ¿De dónde sacas el tiempo? Porque yo me sorprendo, es que eres un todoterreno, ¿no? Papá, profesor, escribes novela, ¿de dónde sacas el tiempo? A mí me cuesta muchísimo hacer todas las cosas. ¿Cómo lo haces? Mal. Lo hago intentando que cunda mucho cuando me pongo a escribir. Escribo muy rápido. Eso es la suerte que tengo, porque la parte de planificación me lleva más tiempo, pero cuando digo ya puedo empezar a escribir la novela, a lo que surja documentación por el medio, que no suele ser demasiado intensa porque es fantasía, ya escribo muy muy rápido. Entonces el núcleo del libro de Ivo lo escribí en un verano, en 3 meses. Bueno, sí, eres fructífero. Claro, pero hasta que no escribes, pues nada. Entonces, siempre todos los cachitos que tengo, mis noches de escritura, tienen que cundir. Sí, sí, sí. Bueno, pues a todos los oyentes, a los lectores que quieran pasar miedo leyendo, que además yo creo que eso es una de las cosas más difíciles de conseguir, porque se puede pasar miedo viendo una película, que yo creo que es más fácil que consigamos que alguien, un televidente o alguien que esté viendo una película pueda pasar miedo, pero pasar miedo leyendo es todo un logro, y yo les digo que Juan Cuadra consigue que pasemos miedo leyendo, así que les recomiendo a los lectores que se acerquen a este libro de Ivo y que se les van a poner los pelillos del cogote de punta. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros, y ya sabes, tienes los micrófonos de Pasen y Lean abiertos para seguir presentando tus libros, tus sagas aquí. Muchas gracias, ha sido un placer. Un placer de tenerte aquí. Un abrazo muy grande, Juan. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Factoría de autores. Bueno, pues aquí tienen nuestro espacio Factoría de Autores, ese espacio dedicado a todas aquellas personas que están iniciándose o que ya están de lleno metidos dentro del mundo de la creación literaria y que quieren ahondar un poquito más y profesionalizarse dentro de este terreno tan hermoso y a veces también tan complicado que es el de crear mundos a través de las palabras. Para ello, para facilitar el trabajo, bueno, pues en Pasen y Lean tienen la oportunidad de acercarse un poquito más a la profesionalización a través de Factoría de Autores, una clase que nosotros les ofrecemos a través de las ondas y que además está impartida por profesionales del mundo de las letras, Concha Perea, Teo Palacios, que nos acercan desde Factoría de Autores unas clases magistrales de forma totalmente gratuita. www.factoriadeautores.com. Siempre les digo que se acerquen a ello porque van a encontrar en esa página muchas soluciones a todos los problemas que se les puedan plantear a la hora de tener el proceso de creación o ponerlo en marcha, ese proceso de creación, la maquinaria de crear una historia. Hoy, al otro lado de nuestros micrófonos, creo que se encuentra Teo Palacios. Teo, ¿estás por ahí? Hola, Nerea, ¿cómo estás? Pues nada, perfectamente, esperando que nos cuentes esta vez de qué nos vas a hablar en esta semana, de qué historias, de qué manera vamos a crear, no sé, qué vamos a hacer, Pues cuéntame. mira, lo que vamos a hacer es destrozar
lo que os estuvo contando Concha el otro día. Ah, estupendo, claro, Sí. eso está estupendo, claro. Claro, porque no hay una sola fórmula para hacer las cosas. Hay muchas maneras. Concha os estuvo hablando la semana pasada de la caracterización, de lo importante que es hacer que un personaje tenga pues una forma de hablar propia, de una forma de pensar propia, de una forma de entender el mundo de una manera particular, que es lo que todos hacemos en nuestra vida, ¿no? Cada uno de nosotros somos diferentes al resto de personas que nos rodean. Nos podemos parecer mucho a nuestro amigo porque tenemos intereses comunes y gustos comunes, pero siempre hay determinadas cosas que nos diferencian. Bien, pues desde hace un tiempo hay una técnica a la que se ha llamado cáscara vacía, que se salta a la torera todo eso, de hacer una identificación propia del personaje, y consiste en algo muy curioso, que es no dar rasgos personales, que nuestros personajes no tengan pues esos puntos de vista propios, opiniones propias y demás. Os voy a explicar un poquito de qué va esto, porque estoy notando que hasta tú te has quedado callada. Como me diciendo, tienes perpleja. ¿pero esto qué es, no? Sí, necesito una explicación. Sí. Pues mirad, esto se habló por primera vez en un reportaje de la NBC, en la que se estaban analizando algunos éxitos, pues como la saga Crepúsculo y demás, ¿no? Y la idea era que, sobre todo, se utiliza en la protagonista femenina, ¿de acuerdo? Y lo que se hace es eliminar todos los rasgos físicos posibles. Es decir, no se hace una descripción detallada de sus atributos. Normalmente no sabemos, pues a lo mejor tenemos el dato básico de si es moreno o es rubio, pero poco más allá de eso. ¿Para qué? Para que el lector no tenga una imagen prefabricada del personaje. La idea, cuando solemos crear un personaje literario, es intentar que el lector empatice con ese personaje, que le caiga bien, que quiera que tenga éxito en sus aventuras. Bueno, pues con la cáscara vacía eliminamos esa opción y lo que queremos es que el propio lector pueda ocupar el espacio vacío de ese personaje, que pueda ser él mismo el personaje de la historia. Claro, si empezamos a decir que es una chica rubia, de piernas largas y ojos azules, pues todas las morenas que sean bajitas y tengan los ojos verdes ya no pueden ser ese personaje. Ya. Con lo cual se distancia del personaje literario que estamos creando. Claro, ¿De acuerdo? Claro. Entonces, no, la técnica consiste en eso, en no dar datos físicos de entrada, para empezar, para que el lector pueda convertirse en. ¿De acuerdo? Vale. Por ejemplo, en los Juegos del Hambre se dice muy poco de la protagonista femenina. Se nos comenta que es una chica no muy alta y que suele vestir informal. Claro, esto cualquiera prácticamente puede caber ahí. De Bella, la protagonista de Crepúsculo, pues tampoco se nos dice casi nada. Claro. Pero eso con respecto al aspecto físico. Lo que pasa es que también se puede aplicar a su personalidad, a su forma de entender la vida, a su forma de enfrentarse al mundo. Lo que se hace en estos casos es coger personajes normalmente poco experimentados, que saben muy poco de sí mismos, que no descubren a partir de sus acciones, no descubren el mundo que les rodea a través de sus acciones, sino a través de sus sentimientos. Bella de Crepúsculo, por ejemplo, solamente tiene un conflicto. ¿Qué me gusta más, el vampiro o el hombre lobo? Y en eso se basa toda su historia en la novela, ¿no? Qué cruel eres. No, si lo reducimos a la esencia, lo que nos queda es eso.
¿vale? Pasa lo mismo con las descripciones psicológicas. Las descripciones psicológicas de los personajes creados en base a la técnica de la cáscara vacía son unas reglas muy simples. Lo que tenemos son cambios de humor muy variables, que están siempre relacionados con sus sentimientos, ¿vale? Todas estas protagonistas femeninas creen en el amor verdadero, a todas les cuesta habituarse a los cambios. Normalmente, y esto es un dato muy curioso, han sido educadas en el pudor porque eso está muy relacionado con la inexperiencia de la que hablábamos antes. Si os fijáis, casi nunca se nos habla de sus convicciones, de sus opiniones. Son personajes que no tienen creencias. No sabemos cuáles son sus opiniones religiosas, ni sus opiniones morales, ni sus opiniones políticas, ni sus convicciones. Solo tienen sentimientos. ¿Qué ocurre? Que cualquier persona, y normalmente este tipo de personaje se desarrolla en novelas juveniles, enfocadas a lectores adolescentes que tienen las hormonas completamente revolucionadas, sí. Y que sienten sus emociones de una forma pues completamente exacerbada. No es que se identifiquen, es que se convierten en. Claro. Y eso es lo que pretende la técnica de la cáscara vacía. Qué interesante. Qué interesante. O sea, la cáscara vacía sería en realidad la posibilidad de que todos podamos identificarnos con el personaje de tal manera que al final, pues es un poco lo que hablábamos la semana pasada con Concha, ¿no? Decíamos que si tú no llegas a identificarte con el personaje de la novela, no consigues quedarte atrapado con ella. ¿Cierto? Si tú consigues que tu personaje sea tan amplio como para que todo el mundo consiga identificarse con él, al final, pues tienes muchísimas más posibilidades de que les gustes a más cantidad de lectores, ¿no? Efectivamente. Qué bueno, muy interesante, sí. No se hace solo con personajes de la novela juvenil, ¿vale? Ahí está, por ejemplo, el caso de 50 sombras de Grey. 50 sombras de Grey es una cáscara vacía. Por eso ha tenido el tremendo éxito que ha tenido. Claro. ¿Vale? Entonces es una técnica que se puede extrapolar, pero sí es cierto que funciona especialmente bien en las novelas dirigidas, pues eso, a público juvenil y sobre todo público femenino. Y esto tiene una explicación, y es que, para bien o para mal, las mujeres leen más que los hombres. Ciertamente leemos mucho, sí. Entonces, pues nada, ahí están los autores listillos que piensan en estas cosas y dicen, ven aquí que voy a trabajar de manera que cualquier lectora, o casi cualquier lectora, pueda convertirse en el personaje de mi historia. Bueno, interesante la técnica de la cáscara vacía. Cáscara vacía, sí. Muy bien, muy bien. Pues me ha gustado esta técnica, Teo. Como le decía la semana pasada a Concha, ya nos irás contando porque sé que tienes también novedades por ahí y novedades que se van acercando cada vez más. Sí, hay cosillas en el aire. Sí, ya iremos hablando de ellas según se van acercando y según se van poniendo en marcha. Y nada, darte las gracias como siempre por estas lecciones que nos das una vez a la semana y emplazarte también para la siguiente. Un abrazo muy grande, Teo. Un abrazo para ti, Nerea, un beso para todos. Hasta luego. Bueno, pues sin más, nosotros le vamos a poner el punto final al día de hoy de Pasen y Lean, pero le vamos a decir pues un pequeño consejo cultural con nuestra agenda. Ya saben que al tener aquí la Semana Santa hay menos actividades culturales relacionadas con presentaciones o con encuentros literarios, pero sí, por ejemplo, tenemos
mañana, sábado 28 a las 11:30 en el Club FNAC Kids. Tenemos un especial Semana Santa, cuenta cuentos, una vez un niño quiso ser nazarenito. Es un taller de la Hermandad del Cuento, así que espero que lo disfruten, que se acerquen a las 11:30 allí en el FNAC de Sevilla y que lo pasen maravillosamente bien. Sin más, nos despedimos emplazándoles para una nueva entrega de Pasen y Lean la semana que viene, ya saben, de 6 a 7 de la tarde, que pueden encontrarnos, como bien saben, a través de mi página web www.nereariesco.com. Ahí pueden encontrar todas las ediciones pasadas de Pasen y Lean para escuchar pues todas esas entrevistas con todos los autores, también esos buenos consejos que se dan desde Factoría de Autores que nos dan Teo y Concha, o todas pues esas recomendaciones literarias, esa agenda, esos consejos que siempre nos encontramos de otros escritores. Todo lo que pueden encontrar en Pasen y Lean, ya lo saben. Les emplazamos, como siempre, a la semana que viene. Un abrazo.